Hoy contamos en el programa del Club de los Poetas Muertos con una gran persona y una excelente profesional como es Carmen Córdoba Barea. Nos va a hablar de los trastornos neurodegenerativos y del daño cerebral. Para mí es todo un placer contar contigo, Carmen, en el Club de los Poetas Muertos. Muchas gracias, Antonio, y gracias por invitarme. Tenemos que decir que Carmen se graduó en logopedia por la Universidad de Granada en el año 2014, posteriormente especializándose en terapia miofuncional. Poco tiempo después hizo un máster en investigación logopédica en trastornos neurodegenerativos y daño cerebral en la misma universidad. Estos años ha tenido la oportunidad de aprender y de trabajar en diferentes entornos desde clínicas privadas a centros educativos, pasando por asociaciones de daño cerebral hasta instituciones para la tercera edad, lo que le ha llevado a adquirir una perspectiva integral y adaptativa en sus tratamientos, tanto para niños como para adultos. Y en el año 2019 decidió instalarse para montar su propio centro de logopedia en Granada llamado Habla Logopedia. Atesora más de 10 años de experiencia en el campo de la logopedia y su pasión siempre ha consistido en ayudar a las personas a mejorar su comunicación y su calidad de vida. Está especializada en la valoración, el diagnóstico y el tratamiento de trastornos, tanto del habla, lenguaje, voz, comunicación y deglución en personas de todas las edades. Carmen, he de decirte que tu formación es extraordinaria y bastante completa. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar de trastornos neurodegenerativos y de daño cerebral. Pero antes de empezar con la temática, me gustaría preguntarte qué fue lo que te llevó a ti a estudiar logopedia. ¿Cuál Pues, fue ese motivo por el que tú dijiste, yo quiero ser logopeda? pues sinceramente, Antonio, fue el caso de un familiar que sufrió un ictus que me hizo conocer muy de cerca la profesión. Lo tuve claro ya desde ese momento. La comunicación es una necesidad básica y un derecho humano. Entonces, Claro. ayudar a las personas a superar esas dificultades de comunicación y sobre todo ver los progresos que van logrando, pues proporciona una gran satisfacción y realización personal. Si hablamos de trastornos neurodegenerativos, ¿cómo los podríamos definir? Pues mira, todas las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por un proceso progresivo de degeneración y muerte neuronal en el cerebro y otras partes del sistema nervioso central o periférico. Lo que ya las distingue entre sí son los diferentes grupos neuronales o áreas cerebrales que quedan afectadas en cada enfermedad, produciendo así síntomas y evoluciones diferentes. Entonces ya van afectando a varias actividades que el cuerpo realiza, como son el equilibrio, el movimiento, el habla, la comunicación, la respiración, entre otras. ¿Y cuáles serían las enfermedades neurodegenerativas más conocidas? Pues las enfermedades que más conocemos, las más frecuentes son el Alzheimer y el Parkinson, pero luego también tenemos las demencias, la esclerosis lateral amiotrófica o otras Sí. enfermedades como la demencia frontotemporal, por ejemplo. ¿Cuál es su etiología? Pues la etiología de las enfermedades neurodegenerativas es muy compleja porque se debe a múltiples factores. Pueden ser factores genéticos, ambientales, envejecimiento celular o los propios mecanismos biológicos del cuerpo. Claro. Y si dijéramos,
mm, esta persona es candidata a tenerla, por qué nos podríamos llevar? ¿Qué características harían que nosotros supiéramos que esa persona lo puede tener? Pues mira, el principal factor es la edad avanzada. Ese es el principal factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, la incidencia de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson aumenta significativamente a medida que la persona va envejeciendo. ¿Y por qué se caracterizan las enfermedades neurodegenerativas en línea general? Pues en líneas generales es que, como te digo, varían según la enfermedad, ¿no? Y las áreas cerebrales afectadas, pero generalmente incluyen el deterioro cognitivo, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, el trastorno del movimiento, como en el Parkinson y la ELA, y ya problemas de comportamiento y de lenguaje, como en la demencia frontotemporal, por ejemplo. Y ya así, si afinamos un poco más, ya sabemos que, por ejemplo, en el Alzheimer, si tenemos pérdidas de memoria a corto plazo, depende también, ¿no? Lo avanzada que se encuentre la enfermedad, podemos Claro. encontrarnos que esa persona tiene dificultad para realizar tareas cotidianas, que se desorienta en el tiempo y en el espacio, que influye también en bueno, pues en el estado de ánimo, y ya en el área del habla y de la escritura, pues también se ven afectadas, ¿no? En Eso, por personas, ejemplo, en el Alzheimer, sí. claro, en personas jóvenes es más difícil, ¿no? Sí, ahí es más difícil, pero bueno, es que influyen mucho, como te digo, influyen muchos factores. Tener familiares cercanos con una enfermedad neurodegenerativa aumenta el riesgo de padecerlo también. Luego es que tenemos el tema de la dieta, el ejercicio, el tener una dieta poco saludable y falta de actividad física está demostrado que puede aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, el consumo de tabaco, de alcohol, que cada vez hay más gente que empieza antes y lo hace de forma más frecuente. Y luego también el nivel educativo que cada uno tenga, ¿no? Ayuda a un nivel educativo más bajo, y la falta de esa estimulación mental se asocian también con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como en este caso es el Alzheimer, ¿vale? O ya el tema del estrés, que cada vez también Vamos más estresados, sí, vamos más efectivamente. estresados. Entonces, claro, sí, influye la edad, pero también tenemos todos esos factores que hay personas en las que puede desarrollarse antes si tiene antecedentes familiares, o un poco más tarde. Claro. ¿Cómo se pueden prevenir? Pues mira, las enfermedades es un desafío muy complejo por, como te he dicho, esa naturaleza que tiene multifactorial, ¿no? Que Claro. incluye esos factores genéticos, los ambientales y el estilo de vida, pero sin embargo sí existen estrategias que no pueden reducir el riesgo, o por lo menos retrasar la aparición de estas enfermedades. Lo que nos dice la evidencia científica es mantener una dieta saludable, realizar ejercicio físico de forma regular, mantenerse mentalmente activo a través de actividades como la lectura, rompecabezas, por ejemplo, aprender nuevos idiomas, participar en actividades sociales. Todo esto fortalece mucho las conexiones neuronales y reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Y luego la otra parte de la que hemos estado hablando antes, el tema del tabaco, del alcohol, controlar la tensión también, y en la gestión del estrés y la salud mental, muy importante también. Claro. ¿Y luego de qué dependería su pronóstico? El pronóstico de una enfermedad, cuando es neurodegenerativa, depende de factores que pueden influir en esa progresión, ¿no? y calidad de vida del paciente. En primer lugar, ¿de qué tipo de enfermedad neurodegenerativa estemos Claro. hablando? ¿No? Cada enfermedad tiene un curso y un pronóstico diferente. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer
tiene una progresión más lenta, ¿no? Que por ejemplo otro tipo de enfermedades que pueden avanzar más rápido, ¿no? Luego la edad de inicio también puede influir en el pronóstico. Generalmente un inicio más temprano puede estar asociado a una progresión más rápida y severa en algunas enfermedades. Y luego, cuando te lo diagnostiquen, ¿vale? Cuanto antes lo cojamos, Claro, mejor. más tiempo tenemos de trabajar y de estimular esas áreas que se están viendo afectadas. Cuando los síntomas son leves, generalmente se permite un mejor manejo y se puede ralentizar la progresión de la enfermedad lo máximo posible, ¿vale? Y luego ya eso, pues el tema de los factores genéticos. Depende, ¿no? Como el inicio que haya tenido esa persona, pues también nos influye en el pronóstico. Y luego ya el tema de que curse con otras enfermedades, otras condiciones médicas, como ya la diabetes, la hipertensión, trastornos psiquiátricos, ahí ya se puede complicar el manejo de la enfermedad y afectar negativamente al pronóstico, ¿no? Solamente, si solamente tratamos con la enfermedad neurodegenerativa, evidentemente va a tener un mejor pronóstico que si lo hacemos directamente con otra enfermedad asociada, ¿no? Como ya te digo, el tema de la hipertensión, algún trastorno psiquiátrico. Y el acceso también que esa persona tenga a rehabilitación, a tratamientos médicos adecuados, a terapias, a cuidadores. eh, Todo esto influye mucho a la hora de ver cómo va a ir progresando y el grado que vaya avanzando la enfermedad. ¿Hay alguna sintomatología por la que nosotros podamos saber que efectivamente podemos tener una enfermedad neurodegenerativa? La sintomatología normalmente, como te digo, ya se va notando cuando ya estamos en estadios más, un poquito más avanzados, ¿no? Por ejemplo, en el Alzheimer ya nos damos cuenta el tema de la pérdida de memoria, o si es caso de Parkinson, por ejemplo, si hay temblores musculares o rigidez o problemas en el equilibrio, ¿no? Serían los síntomas que nos dirían, pues aquí hay una enfermedad o me está pasando algo que no es lo normal, Claro, no, no estoy perdiendo la coordinación o se me están olvidando muchas cosas o dónde he puesto las llaves o dónde he puesto, pero cosas ya que nos van pasando muy frecuentemente, ¿no? Que se claro. nos olvidan cosas sobre todo de la memoria a corto plazo, como hemos dicho antes. Y luego ya en el tema de la esclerosis lateral amiotrófica, ya ahí sí se sentiría debilidad muscular, es mucho cansancio, dificultad para caminar, para moverse o para hablar, ¿no? Esos movimientos más lentos, esa falta también de coordinación, pero ya te digo que estos síntomas dependen de lo avanzada que esté la enfermedad. Lo Primero avanzada al que esté, inicio claro, no lo la vamos enfermedad. notando, claro, pero los síntomas característicos son eso. Claro. Ahora vamos a hablar un poco del daño cerebral adquirido o ictus. ¿Qué Ujú. sería, qué sería el daño cerebral adquirido o ictus? Pues mira, el daño cerebral adquirido se refiere a cuando se produce una lesión cerebral, pero ¿qué ocurre después del nacimiento? Y que no es causada por una afección congénita o genética, ¿vale? Este tipo de daño puede ser el resultado de una variedad de causas, como son los traumatismos, los accidentes cerebrovasculares, como has comentado, los ictus, estarían dentro del daño cerebral adquirido, infecciones, tumores cerebrales, falta de oxígeno o enfermedades degenerativas también, ¿vale? Sí, sí, que entonces no sería solamente los ictus, ¿no? Ahí está. El daño cerebral adquirido, como su propio nombre indica, es algo que se adquiere ya posterior una vez que ya después del nacimiento, ¿vale? Y el ictus es un tipo de daño cerebral adquirido. Ajá. Sobre todo, ¿por qué se produce? Pues tenemos varias causas que son comunes en el daño cerebral adquirido. En primer lugar, los traumatismos craneales, que son una causa muy común. Los accidentes de tráfico, un traumatismo cranoencefálico, cuando tenemos un accidente, hay un golpe en la cabeza, pues ya
se produce ese daño cerebral, ¿no? Por una caída, sobre todo en mayores y en niños que se caen, se dan también un golpe en la cabeza y ahí tenemos ya un traumatismo. Y luego el tema de los accidentes cerebrovasculares, tenemos también los dos tipos, los isquémicos y los hemorrágicos. Los isquémicos se producen por una obstrucción del flujo sanguíneo en el cerebro y los hemorrágicos lo que causan es una hemorragia, un sangrado dentro o alrededor del cerebro. Y luego ya tenemos también otro tipo de daño cerebral que es producido por las infecciones, la meningitis, la encefalitis, ¿vale? Y, y después tenemos la falta de oxígeno en el cerebro, que también se pueden dar casos en el que falte la falta de oxígeno en el cerebro o que se disminuya ese suministro. Puede resultar, por ejemplo, en situaciones de ahogamiento, asfixia, un ataque cardíaco, alguna complicación de una cirugía, ¿no? Que provoque que el cerebro no le llegue el oxígeno suficiente y esa área del cerebro se vaya muriendo esas células, ya que no le llega el aporte necesario de oxígeno. Y luego ya también, por últimas causas, tenemos los tumores cerebrales, benignos o malignos, da igual, porque pueden producir esa presión en el tejido cerebral y causar daño, ¿vale? Y las enfermedades neurodegenerativas de las que hemos hablado, que también pueden provocar ese daño cerebral progresivo porque poco a poco se van deteriorando esas células y al final vamos perdiendo esas funciones. ¿Hasta qué punto son recuperables? L- Pues o- la recuperación del daño cerebral adquirido es un proceso muy complejo y que varía según la naturaleza de la lesión, la severidad y dónde se localice, en qué parte del cerebro, así como otros factores individuales también, como hemos hablado antes, como la edad y el estado general de salud del paciente. ¿Vale? Por ejemplo, la magnitud del daño cerebral no es lo mismo que tenga solamente un área pequeñita afectada a que tenga muchos microictus por todo el cerebro. Van a estar afectadas más áreas y va a hacer falta más tiempo de recuperación y más esfuerzo por parte del paciente. También donde se localiza las funciones afectadas, pues dependen de las áreas que sean afectadas. Si afecta a la parte del movimiento, a la parte del habla, a la parte de la comprensión, ¿vale? Entonces depende de dónde se produzca esa lesión. Y claro, los cerebros más jóvenes pues suelen tener una mayor plasticidad, por lo que facilita tener una mejor recuperación y que tengan mejor pronóstico. Y ya por último, sí. el tema de la intervención, el tiempo del tratamiento, el tiempo que nosotros tardamos en iniciar la terapia es muy importante, ¿vale? La rapidez con la que se recibe el tratamiento después de haber tenido un daño cerebral puede influir significativamente en el pronóstico. Generalmente, cuanto antes empecemos, mejores resultados vamos a tener. Una persona que ha recibido o que ha tenido un hito, cuanto más tarde la asistencia en llegar, más complicaciones puede tener. Efectivamente, yo te hablo en términos de rehabilitación. Está demostrado que las personas que empiezan en los primeros 6 meses desde que ha tenido un accidente, un ictus, un traumatismo, está demostrado que cuanto antes empiecen con la terapia, mejor pronóstico tiene que a las personas que tardan más de 6 meses en recibir ese tratamiento. Sí, sí, pero yo me refería en el momento de tenerlo, en el momento de recibir la asistencia, cuanto más tarde esa asistencia en ir a la persona que en el momento ese ha tenido el ictus, más complicaciones puede tener. De primera, Evidentemente. me refiero. Sí. Por ejemplo, si estamos hablando de un ictus, ¿no? Estamos hablando de una obstrucción de una arteria. Cuanto más tiempo Claro. pase ese cerebro sin recibir el aporte de nutrientes o de oxígeno necesario, las células van a ir muriendo.
poco a poco. Entonces, cuanto más rápida sea la actuación, menores secuelas va a tener. Claro. ¿Y qué factores inciden en la reparación del mismo? Pues esto ya es un proceso ya que depende de cada persona, que es algo muy individualizado y que requiere también un enfoque multidisciplinar, ¿no? El éxito depende según sea la gravedad del daño y de cómo responda el paciente al tratamiento y si recibe ese tratamiento continuado por parte de logopeda, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionales, depende, ¿no? Como ya te digo, del apoyo que necesite y sobre todo también que me he encontrado casos del que el mismo paciente ya no quiere participar, ¿vale? Si el paciente no quiere, no es colaborativo, no quiere participar en la rehabilitación o bien porque le ha afectado a la conducta bueno, pues está un poquito más bajito de ánimo en ese momento, van a, evidentemente, va a influir a la hora de recuperarse, ¿no? Porque si Claro, no tiene esa iniciativa y poner de su parte de recibir esa intervención terapéutica, no va a poder maximizar los efectos de la recuperación y de la claro, terapia. una baja autoestima influye lógicamente en el tratamiento. Ujú. Claro, la predisposición que esa persona tenga, el ánimo, la ganas de luchar que tenga, va a ser también muy determinante. Yo me he encontrado, como te digo, el caso de pacientes que no quieren colaborar y que se niegan en rotundo porque no quieren, se han venido abajo después de haber tenido ese traumatismo o ese accidente cerebrovascular y, y cuesta mucho. Hay que trabajar primero con ellos en eso, en querer ayudarles a darle esa motivación a que quieran participar en el tratamiento, porque sin colaboración no podemos hacer nada. Claro, efectivamente. Es fundamental primero ese apoyo psicológico. Eh, ¿Cuáles podrían ser sus posibles secuelas? Pues mira, el daño cerebral adquirido puede resultar una amplia variedad de secuelas que dependen, como te digo, del tipo de lesión y la severidad, la localización de la lesión. Entonces pueden abarcar múltiples áreas de la vida de una persona, las funciones físicas, las cognitivas, emocionales, como acabamos de decir, las conductuales, ¿vale? Pero básicamente lo que nos podemos encontrar son secuelas físicas, de parálisis que puede afectar a un lado del cuerpo, sobre todo es muy común en accidentes cerebrovasculares, problemas de coordinación, espasticidad, problemas del equilibrio, problemas sensitivos de que no sientan alguna parte del cuerpo. Eso en cuanto a la parte física. En la parte cognitiva, problemas de memoria, dificultades de atención, de concentración, o problemas de lenguaje. En mi campo, la afasia, ¿no? Dificultades para hablar, Claro, entender o leer o escribir. El caso de las disartrias también, la disfagia, problemas a la hora de tragar, ¿vale? Y luego ya el problema, las secuelas emocionales y conductuales que cambian mucho la personalidad, están más irritables, más impulsivos, apáticos, les da depresión, o pueden tener muchos cambios de humor, de repente conductas inadecuadas, cambios de comportamiento o más agresivos, dificultad para controlar esos impulsos, pueden ser algunas de las secuelas que pueden aparecer. Aparte ya de las sensoriales, como te digo, depende del área del cerebro que se encuentra afectada, como por ejemplo problemas de visión, de audición, alteraciones hasta en el olfato y el gusto. claro. Y bueno, para terminar la entrevista, Carmen, ¿cuáles son los próximos objetivos a nivel profesional que te han marcado? Pues seguir dando visibilidad a esta profesión siempre que pueda para poder dar a conocer la importancia del logopeda
tras haber sufrido un daño cerebral o padecer una enfermedad neurodegenerativa y así seguir mejorando la calidad de vida de las personas que la sufren y seguir formándome en este campo porque no paramos de formarnos y de seguir investigando para poder ofrecer a los pacientes la máxima calidad en tratamiento. Pues ha sido un verdadero placer contar contigo en este programa y decirte que, bueno, que gracias por hacer un pequeño, un pequeño espacio para dedicarnos un pequeño tiempo para coger y atendernos aquí en el Club de los Poetas Muertos y que ha sido eh, un grandísimo placer contar contigo y que nos hables de los trastornos neurodegenerativos, a los cuales hay que dedicarle una gran atención y que muchas veces no sabemos darle atención, una atención especializada. Ujú, Para eso fundamental el logopeda. ujú. Pues sí, Así que muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti también, Antonio. Hasta luego.